to 20. Síganme, por favor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: id, dad gracias a las nuevas, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este domingo, otro domingo más que nos das, que nos dejas vivir y poder alabarte. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que tu palabra, que sea tu Espíritu el que hable en esta tarde. Y, Señor, te pedimos que tú nos enseñes algo. Y gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos encomendamos en tus manos y te pedimos de tu bendición y de tu guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, a ver si funciona. Ahí está. Algo que les quería compartir con ustedes es el tema de la Gran Comisión. Y sé que la Gran Comisión es algo que la mayoría de nosotros sabemos, que tiene el versículo tan famoso que dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles estas cosas que os he enseñado. Es como el versículo que nos hemos memorizado hoy de Marcos. Pero, sin embargo, quiero cambiarle un poco el contexto, se puede decir, del mensaje, y entonces esta predicación va a tener dos partes. Y la primera parte le quiero compartir es la Gran Comisión en contexto. Hace unos momentos acabamos de leer los versículos del 1 al 10. Estamos en Mateo 28 y bien sabemos que este capítulo es justo cuando Jesús acaba de resucitar de los muertos. Y vemos que van las mujeres al sepulcro a ver qué pasó, y vemos que el ángel es el que atemoriza a los guardias, y y les habla a las mujeres y les dice ir a ver a Jesús y ir a decirle a los discípulos. Entonces, como estamos hablando acerca del contexto de la Gran Comisión, cuando estamos analizando el contexto queremos mirar queremos mirar la localización del mandato, del texto. ¿Por qué es esto importante? Pues porque queremos entender mejor cuáles son los elementos más importantes de este pasaje que muchos cristianos de hoy en día, muchos misioneros usan para decir: este es mi llamado. Entonces necesitamos entender la localización, necesitamos entender todo el mensaje, todo el texto, para poder bien entender a una mejor manera la Gran Comisión del texto. Y bueno, el versículo 16 nos dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y entonces aquí lo primero que vemos es que los 11, si se acuerdan, que Judas el Iscariote dice los 11 porque él ya no estaba con ellos, era el traidor. Y entonces nos dice la localización, es en un monte de Galilea. Entonces resulta que esta semana en mi clase de Biblia en la escuela estábamos leyendo, estuvimos leyendo el libro de Mateo. Y algo que nunca me había notado antes es que hay un lugar donde siempre va Jesús, donde va varias veces vemos que se va a reunirse con sus discípulos, es en el monte de Galilea. Entonces digo, ay, qué interesante, quizás está haciendo una referencia a Mateo 10, a Mateo 5, el sermón del monte, y a Mateo 10, donde Jesús, y a Mateo 10. Y bueno, no es la localización, no es lo más importante del mensaje, obviamente, pero es algo que tener en cuenta. Como seguimos, llegamos al segundo punto, mientras que leemos la historia, que es acerca de cómo la reacción de los discípulos al ver a Jesús. Y vemos que lo primero que hacen en el versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vemos que la primera frase es algo que nosotros entendemos lógicamente, ¿no? Si sabemos, nos ponemos en la posición de los discípulos, sabemos que pues, Jesús es el Mesías, le estamos esperando, que sabemos que Él es Dios. Entonces es lógico de que ellos al verlo le adoraron. Y es algo que nosotros como audiencia, cuando estamos leyendo, decimos, pues sí, muy bien de ellos. Sin embargo, nos dice que también dudaron, pero ¿dudaron de verdad de Él o qué era lo que está dudando? Y algo que encontré era que en el griego la palabra de dudar se dice edistason, que tiene que ver con dudar, pero tiene que ver más bien con hesitar. En otras palabras, con no dudar, decir, oh, ¿es ese de verdad Jesús? Sino dudar en el sentido, no me lo creo lo que está pasando. Y entonces es algo, eso en el contexto de la Gran Comisión es algo muy importante porque los discípulos vemos aquí que no saben cómo expresarse, no saben, no se lo pueden creer. Entonces vemos que esto añade mucho al clima de la historia, por la alegría y por la gloria y por la adoración que vemos. Y bueno, y mientras que seguimos la historia, vemos mientras que seguimos leyendo, vemos el versículo 18 que nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y bueno, aquí ya entramos a lo que podemos decir que este es el mensaje de Jesús, ¿verdad? ¿No? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si entendemos lo que significa potestad, tiene que ver con toda autoridad, todo, como yo solía decir cuando era pequeño, yo solía decir, todo esto es mío, todo esto es mío. Mi mamá puede comprobarles. Y no está siendo egocéntrico, sino, simplemente vemos que Jesús aquí está diciendo, exclamando lo que es cierto, lo que es de Él, que está diciendo la verdad. Y en otras ocasiones, algo interesante que quería comentarles, es que en otras ocasiones vemos a Jesús diciendo la misma frase, de toda potestad me es dada. Sin embargo, la vemos, aquí lo hace un poco diferente. Aquí, en otras ocasiones, como en Mateo 9:6, dice, toda potestad me es dada en la tierra para limpiar los pecados del hombre. Sin embargo, aquí vemos que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es algo importante de darse cuenta porque nos dice, no soy como tú y yo, soy más que tú, soy tu autoridad. Sí, y por eso no sé, luego cuando seguimos leyendo en la Biblia y nos encontramos con Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, que nos dice, el capítulo 1, versículo 19 al 20, nos dice, pues en Cristo quiso residir todo el poder divino, y por medio de él
Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo, que Cristo derramó en la cruz. Pues aquí vemos que la razón por la que Cristo está diciendo toda potestad es dada a mí en el cielo y en la tierra es porque Él Él hizo paz entre nuestros pecados y nuestro pecado y nuestra relación con el Padre. Y aquí les quería hacer una referencia, quizás una ilustración que se pueden ver. Es como, no sé si han visto la película de Superman, ¿cuál era el propósito de Superman? Dice en esa famosa escena de que fue enviado a la Tierra para ser como puente entre dos mundos. Por eso es por lo que mucha gente hace conexiones entre la película y estos textos. Pero sí, vemos eso, es solo una ilustración, y vemos que sí, es por esto que para el propósito de Cristo aquí que vino a la tierra, para reconciliarnos. Veo que estoy yendo muy rápido. Bueno, hemos llegado a la segunda parte de de la predicación. Y sí, bueno, eso es un poco el contexto. Bueno, ahora me gustaría mencionar algo fuera de contexto. Es decir, el mensaje que gustaría, si Cristina, mi prima Cristina Ortiz Mateos está viendo este vídeo, quiero agradecerle por el mensaje de confidencia que me dijo antes de venir, que esperaba de que en los 3 puntos que tenía para mi predicación que no me liase. Entonces espero que no me esté liando. si me estoy liando, es mi primera vez, pero como les decía al principio, espero que esta palabra no es para glorificarme a mí, sino para, de verdad, del Señor para el Señor. Y bueno, y aquí llegamos a la segunda parte del mensaje, que tiene que ver con cuál es el mensaje de la Gran Comisión y por qué es esto importante, es lo que queremos ver. Y bueno, seguimos en Mateo 28, 19, y vemos que, y aquí no sé si en sus Biblias ven que el texto está en rojo, y es porque los autores de la Biblia, los autores de las versiones de la Biblia lo hacen para enfatizar la importancia de estos versículos. Bueno, en el versículo 19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí creo que es bastante obvio lo que nos dice. Nos está diciendo, por tanto, id, el primer comando nos está diciendo, sigue con tu vida, o no te quedes parado. Algunos lo pueden interpretar como, tengo que hacer una misión, pero simplemente no se está diciendo que nos tenemos que hacer una misión. Nos está diciendo que conforme vamos con nuestra vida, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la primera imagen que nos debería venir a la mente es el mapa del mundo, es decir, y no solamente los países, sino todos los individuos que viven en el mundo y que viven en nuestras vidas. Y algo que quería resaltar es que cuando dice de todas las naciones, cuando dice todas significa lo mismo en todos los idiomas, en inglés, en griego, en chino. Por eso que el primer punto del mensaje de la Gran Comisión es de que tenemos que compartir con todas las personas sin excepción. Eso es lo primero que vemos, lo primero que nos dice Jesucristo. No son mis palabras de que tenemos que ir a compartir todo a todas las personas, son las palabras de Jesús. Espero que eso les imponga un poco más. Para la próxima vez que estén con alguien, un amigo que no sepa del Señor, no se acuerde de mis palabras, sino acuérdese las de Jesús. Y bueno, y vemos la segunda, ¿cuál es la palabra que quiero decir? La segundo comandamiento que nos está diciendo aquí, que es de ir a bautizar a los discípulos. Entonces dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, y aquí uno se puede preguntar,
podemos bautizar. Si yo fui bautizado cuando era pequeño, ¿por qué es que me tengo que bautizar otra vez? ¿Por qué es que aquí en la iglesia nos dicen que nos tenemos que bautizar otra vez? Y entiendo que este es un tema sensible para algunos de nosotros, porque algunos hemos crecido con la tradición de la Iglesia Católica, pero no quiero decir, y no quiero hacer, sí, no quiero decir que sus prácticas, las tradiciones de la Iglesia Católica no son bíblicas, pero tampoco quiero decir que este pasaje no lo respalda. Porque obviamente bautizar, nos dice la Biblia que bautizar es una parte importante de nuestro caminar cristiano. Sin embargo, es importante anotar que dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Cuando habla de bautizándolos, está diciendo a los que han sido discípulos, a los que han creído. Por tanto, si uno dice, bueno, yo he sido bautizado de pequeño, algo que te tiene que pensar, bueno, tenía en mente, sabía yo porque creía, era yo discípulo de Jesús cuando fui bautizado. Y eso creo que es una de las partes más importantes y que hace diferencia entre la Iglesia Católica y nosotros los evangélicos. Y es muy importante porque ciertamente si una práctica, cuando hacen, no sé si cuando han tomado un examen o cuando han hecho una tarea o cuando están haciendo un trabajo y no saben el propósito de eso, pues dicen, nada más dicen, bueno, pues estoy chequeando de una lista, pero no, simplemente es eso, no tiene significado. Y por eso es tan importante el saber el significado de lo que estamos haciendo. Y cuando viene aquí, cuando estamos hablando del bautizo, también sabemos, como en el versículo que estamos leyendo, de Marcos 16, 16, el cual no me aprendí, pero sé que todos ustedes se lo saben, que no es por el bautizo, que si creyere, si fuese bautizado, serás salvo, pero que no creyere, morirá. Será condenado. Eso, pues sí me lo sé. Entonces, nos dice que si no eres bautizado, pero si creyeres, sí vas a ser salvo. No, la Biblia no nos dice que vamos a ser condenados si no somos bautizados. No. Nada de eso estamos enseñando. Pero simplemente sí nos dice que tenemos que ser bautizados. Entonces, algo que les quería poner en mente, es decir, si no he sido bautizado, pero de verdad soy un cristiano, soy creyente, soy un discípulo de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me impide bautizarme? Y bueno, yo puedo hablar quizás de parte de los que no han sido bautizados, porque yo sí fui bautizado en el 11 de julio de 2017, si me acuerdo bien. Salió en mi memoria de Facebook el otro día, y la foto que subí, y sé lo que se siente uno después de ser bautizado. Sé la vergüenza de ponerse delante de la iglesia y decir su testimonio, sé la adrenalina de estoy haciendo algo muy importante, y también conozco la pereza que da el decir, bueno, esto es algo que haré cuando sea mayor, esto es algo que haré luego, cuando las cosas estén perfectas y se pongan justo sean en su tiempo. Lo entiendo, pero sin embargo vemos que aquí estas cosas, estos mandamientos que nos hacen de la Gran Comisión, vemos que están diseñados para dar la gloria a Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Especialmente sé que hay algunos de ustedes que están pensando en bautizarse, o no sé si han sido bautizados o no, pero es importante saber o entender de que no es para nuestra gloria, sino es para la gloria del Señor. Y eso es lo que diferencia mucho el estilo de
bautizarme, la idea de bautizarme simplemente porque es un requisito, o porque la Biblia me lo dice, o bautizarme porque esto es lo que cómo voy a glorificar a Dios. Bueno, y sabemos que hay muchas otras más interpretaciones que podemos decir que es lo que significa el bautizo, que conforme nos sumergimos estamos muriendo con Cristo y al ser levantados estamos enseñando que tenemos una vida nueva. Y obviamente sabemos que no es en ese momento cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, sino cuando creemos, cuando ponemos nuestra fe en el Señor, que es cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero por eso es un tema importante que no deberíamos dejar pasar. Y bueno, y como seguimos, vamos a seguir en lo que nos dice la Gran Comisión. Y vemos luego en el versículo 20 que nos viene la tercera parte de esta comisión, que es ir enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces hemos visto que tenemos 3 partes. Bueno, tenemos 4. De ir, hacer discípulos, bautizándoles en nombre de Cristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y tenemos la enseñanza. Tenemos 4 partes de la enseñanza, de esta gran comisión. Y entonces vemos, nos está diciendo, enseñándole las cosas que os he mandado. Está Jesús diciéndole a los apóstoles, todas las cosas que os he mandado, retenerlas y conforme vais, enseñarlas. Y entonces, algo curioso que encontré mientras estudiaba era que en el lugar en la Biblia donde vemos que Jesús hace las más enseñanzas, o donde vemos que tiene el sermón más condenso, podemos ver en el lugar concreto, es en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, es donde vemos la extensión más larga de Cristo predicando a los hombres. Y hay algo que aprendí esta semana también fue que de los mandamientos que Jesús da en el Sermón del Monte, hay 3 disciplinas, las cuales dice, y estas disciplinas hacer en secreto. Por eso se conocen como las disciplinas secretas. Y les voy a dar la primera, no sé si han oído el versículo, y cuando oráis, cerrad vuestra puerta y arrodillados en vuestra cama, orad en secreto. Y dice, ¿por qué? Porque vuestro Padre que está en lo secreto os recompensará en público. Y esa es la primera disciplina que nos vemos, que nos dice, esto hacerlo, pero hacerlo en secreto. La segunda tiene que ver con el diezmo, con la limosna, con el ofrendar. Nos dice, cuando ofrendas, no sepa tu derecha, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que no te gloríes delante de los hombres. Y la tercera disciplina que vemos es el ayunar. Cuando ayunes, no vayas proclamándolo o no te vayas poniendo cara de que llevas sin comer un par de años y que de maltratado. No. Ayuna en secreto para dar gloria a Dios. Y el Dios que te ve en secreto te recompensará en público. Y es algo interesante que cuando uno se pone a pensar de las enseñanzas de Cristo, de el lugar donde lo dio. No sé si se acuerdan al principio de la predicación, le estaba diciendo de cómo muchas personas estudiosas dicen que es posible que el lugar donde Jesús se apareció a los discípulos después de la resurrección y el lugar donde fue el Sermón del Monte es posiblemente el mismo lugar, pero se sabe que es en la misma región. Yo algo que estaba pensando, esto es nada más un pensamiento, que es muy interesante, que el lugar donde Jesús les dice a los discípulos, hacer estas cosas en secreto. Luego, y es el mismo lugar donde luego, después de resucitar, les dice, pero esto, hacerlo a pleno aire. Esto hacerlo para que todos se enteren que soy seguidor de ese Cristo.
hablando del bautismo. Y ahora, no, a mí me gusta siempre hacer conexiones en la Biblia, esa es una de mis fantasías. Pero algo que sí podemos aprender o podemos concluir acerca de estas prácticas que son diferentes es que el orar, el ayunar y el ofrender son todas prácticas que de alguna manera u otra son muy fáciles convertir para darte gloria a ti mismo. Sin embargo, la práctica del bautismo, en principio, fue diseñada para dar gloria a Dios. O se ve así. Y es importante saber las cosas que nos dan gloria a nosotros mismos, que es fácil que nos den gloria a nosotros mismos y que las cosas que es fácil que dar gloria a Dios. Y es por eso mismo, por lo que creo que en Mateo hace esta diferencia de decir, estas cosas hacerlo en secreto, pero esto no temáis, esto hacerlo para todo el mundo. Y reconozco que el tema del bautizo, saber de hacerlo enfrente de la gente, ponerse enfrente de la gente, tengo experiencia como ahora mismo, asusta. Y además, mojarse delante de la gente asusta aún más. Y reconozco que cuando combinas esas dos partes, esas dos cosas, es muy difícil darte la gloria a ti. Entonces, si tienes vergüenza de decir, a la gente lo voy a hacer para que la gente me dé un ánimo, para que me reconozcan como que soy un cristiano mejor cristiano que otros. Reconozco que eso es probablemente no tu idea. Y también sé que eso probablemente por esas razones la gente no se bautiza. Pero sí sé que es que por esas razones la gente no se bautiza. Por eso, una de las ideas que les estoy compartiendo hoy, les quiero enfatizar la idea de dar la gloria a Dios con lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? Y concluyendo casi, pues nos vemos en el último versículo que nos dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos vemos aquí la promesa final que resuelve el mandato, nos dice, va a ir a hacer esto, pero este es el propósito. Es decir, hacer esto, pero yo voy a estar, sé que va a ser difícil, sé que va a ser, vais a tener dificultad, pero voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos que eso es lo más importante de nuestra vida. El saber, el reconocer, no sé cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo o si aún no lo conocen, quizás estén ahí, pero el sentimiento de estar solo, la soledad, es uno de los peores, de las peores emociones que el hombre puede sentir. El saber que nadie está a tu lado, que no tienes apoyo. Por eso es cierto que cada uno tenemos un propósito en la tierra, cada uno tenemos nuestras habilidades, algunos tienen nuestros dones y cada uno estamos llevando la voluntad de Dios. Pero es importante reconocer que con Cristo nunca vamos a estar solos. Y lo sabemos porque nos lo dice la Biblia. Y sí, el tema de hoy que les quería compartir era de la Gran Comisión, pero no solamente de la Gran Comisión, porque la Biblia, cuando lo leen, no nos dice esas palabras. Sí entendemos que esto es el mandato principal que Jesucristo nos da. Pero entendemos que Jesús nos da muchos mandamientos, nos da muchos
muchas metas a las que tenemos que hacer. ¿No? Y de las metas principales, esta es una claramente de las más importantes, porque lo que hemos recibido no nos lo tenemos que... ¿Qué bien va a hacer si lo que recibimos no lo compartimos? Eso es un acto de... eso es un acto de pecado, no saber compartir la... No me viene la palabra, pero luego, la bendición es de Dios. Y sí, y bueno, y esa era la idea, el mensaje que les quería dar. Sí, ahora que, para después los comentarios, gracias. Bueno, con estas palabras les quería acabar de, les quería acabar dándoles, no energía, pero un encouragement, que no me sale la palabra en español, pero un ánimo para que no se queden nada más contentos con cómo están en la vida, sino que sigan adelante haciendo discípulos conforme van con su vida y bautizándoles. Hay muchos significados, muchas cosas que simboliza, pero uno de ellos, que el que quiero que tomen, es dándole la gloria a Dios. Entonces, conforme van con sus vidas, vayan discipulando a otros, pero últimamente para dar la gloria a Dios. Entonces, déjenme que ore para ustedes. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu mensaje y por tu palabra. Y, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos aquí. Y te pido, Señor, que tu ánimo nunca falte en nuestras vidas. Señor, te pido que tu espíritu y que de la manera que tú nos das gozo, de la manera que tú nos llenas en nuestra vida, Señor, te pido que nunca nos falte. Señor, sé que cada uno de nosotros podemos estar estar pasando por momentos de dificultad o momentos de ansiedad o de angustia. Señor, te doy gracias porque sabemos que tú siempre vas con nosotros. Te doy gracias porque somos creyentes, Señor. Y, Señor, te pido que si hay alguno de nosotros que hoy no ha sido bautizado, pero cree en ti, Señor, te pido que tú manifiestes en ellos y que tú les des el ánimo para seguir este paso de fe, Señor, que tú nos dices que es para darte tu gloria. Gracias, Señor, por todo. Y, Señor, ponemos en tus manos como seguimos esta semana. Te pedimos por tu bendición y protección. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.